Buenos días. Hoy vamos a continuar con el problema que dejamos pendiente ayer, que pues era un ciclo termodinámico, donde pues básicamente estamos aplicando, es como un resumen, aplicando todas las ecuaciones, todos los conceptos que aprendimos en la primera ley de la termodinámica. Es decir, pues aplicar los cuatro procesos clásicos de la termodinámica, aplicar sus relaciones tanto de estado como energéticas. Entonces vamos a concluir este problema en la primera parte. En la segunda parte de la clase vamos a dar inicio al siguiente tema, que es relacionado con las máquinas térmicas, que son pues la aplicación directa en la sociedad cotidiana o digamos la aplicación tecnológica más inmediata de los ciclos termodinámicos. De todos los ciclos, todas las máquinas térmicas utilizan utilizan un ciclo termodinámico en el cual llevan a cabo una sustancia de trabajo lleva a cabo diferentes procesos para completar una labor de conversión de calor en trabajo útil. Entonces voy a compartir pantalla para mostrar dónde nos quedamos en la clase anterior. Muy bien, entonces a manera de resumen, estamos resolviendo el problema 1947, que es un ciclo termodinámico en el cual un gas ideal diatómico H2 realiza tres procesos: un proceso isocórico, una expansión isotérmica y luego finalmente una compresión isobárica. En el inciso, estamos actualmente resolviendo el inciso B. En el inciso A me pidieron el volumen del estado C, y lo logramos determinar gracias a la relación de estados del proceso isotérmico, que es el proceso por medio del cual se llega a ese estado C. Ahora estamos calculando la temperatura del gas en los estados A, B y C. Entonces, para el estado A, lo que hicimos fue utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, ya que contábamos con dos variables de estado, la presión y el volumen. Entonces, fue posible despejar de esa manera. Para la temperatura del estado B, que es la misma del estado C, ya que el proceso de B a C es isotérmico, vamos a emplear justamente ese criterio de que se está realizando un proceso isotérmico y por lo tanto hay una relación entre los estados, el estado inicial y el estado final para ese proceso. Podría hacerlo también de la misma manera que lo hice acá, porque cuento con todas las variables para despejar, pero quiero particularmente mostrar otra forma de hacerlo. Perdón. Entonces, sabemos que en el proceso de B a C, el gas completa un proceso. No, al contrario, no, sería el proceso A, B, completa un proceso isocórico. Y sabemos que para un proceso isocórico, el cociente temperatura, presión entre temperaturas se mantiene constante. Dicho de otra manera, la presión del estado A entre la temperatura es igual a la presión entre la temperatura del estado B. Muy bien, entonces nosotros ya conocemos la temperatura A y conocemos la presión tanto del estado A como del estado B. Así que puedo despejar para la temperatura en B. Entonces la temperatura en B será la presión en A entre la presión en B por la temperatura en A. La presión en A son 2 atmósferas. Confirmar. Sí, 2 atmósferas.
Y en B, no, al contrario, al contrario. Aquí es, quiero ver si se ve bien el despeje. Está malo el despeje, ¿verdad? Es al contrario. Aquí me queda B y aquí me queda A. Entonces sí serían 2 atmósferas y aquí 0.5 atmósferas. Por la temperatura de A, que encontré en el inciso anterior, que es 305 Kelvin. Ok, cancelo las unidades de presión y me confirman cuánto da este resultado, por favor. $1,220. Confirmo. Confirmo. Y esa temperatura me dio 1220 redondeado. ¿Me confirman? Sí. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Dinora, entonces, ¿cuánto sería la temperatura en el estado C? ¿O cómo la determino? ¿Cómo es la temperatura en un proceso isotérmico, Dinora? ¿Quién le ayuda? El isotérmico se mantiene constante la temperatura. Se mantiene constante, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la temperatura del estado C? 1220 Kelvin. Correcto. La temperatura del estado C es la misma del estado B, ya que entre el estado B y C se realiza un proceso isotérmico. 1220 Kelvin. Bueno, entonces ahí ya tenemos las tres temperaturas. Es necesario hacer el cálculo de las temperaturas para la siguiente etapa, ¿no? Siempre los procesos de los ciclos, o los problemas de los ciclos más bien, van en esa línea. Primero calculo todas las variables de estado que necesito. Después me piden calores, trabajos, cambios en energía interna. Entonces, ahora que ya tenemos todas las temperaturas, tenemos las presiones, los volúmenes, entonces vamos a pasar al inciso C, donde me están pidiendo o me preguntan cuánto calor se fue dentro o fuera del gas durante los segmentos AB, CA y BC. Indique si el calor ha entrado o salido del gas. Ok, entonces vamos a ir proceso por proceso. El primer proceso, el proceso de A a B, es un proceso isocórico. ¿Ok? Eduardo, ¿cómo se calcula el calor en un proceso isocórico? Eduardo, ¿está por ahí? ¿Escucha? No está Eduardo. A ver, Alan, ¿cómo se calcula el calor en un proceso isocórico? ¿Qué pasa? Solo Eric contesta en esta sección. ¿Qué pasa con los demás? Disculpe, es que te estaba silenciado, pero me silenciado. Con NSB delta T sería.
NSB delta T. Correcto, Álvaro. Gracias. NSB delta T. Ok, entonces sustituimos. Sería 0.004 mol. ¿Cuánto es el CB para un gas diatómico, Alejandra? Disculpe, Lee, ¿qué dijo? No lo escuché. ¿Que cuánto es el CB para un gas diatómico? A ver, ayúdele, Jonathan. ¿Cuándo? ¿Ya lo tiene, Alejandra? 3 medios de R, creo. ¿Qué dice Jonathan? Es cinco medios, creo que son. Correcto, 5 medios de R. 3 medios, Alejandra, es para un gas monoatómico. Sí, disculpe. No, no se disculpe. Están en proceso de aprendizaje, es normal. Ok, el delta T, entonces la temperatura final es 1220 menos la temperatura inicial, que fueron 305 Kelvin. Número de moles, cancelo, Kelvin, Kelvin, y me queda en joules. A mí esto redondeado me da positivo 76 joules. Y esto es un calor absorbido. Confírmeme, Tirsa. ¿Qué le da eso? Firma. ¿Ok? Listo. Entonces nos pasamos al siguiente. Proceso BC. Proceso BC es isotérmico. Ok. A ver, siguiente página. Dylan, ¿cómo calculo el calor en un proceso isotérmico? ¿Ahí, Dylan? No está. Debe estar haciendo otras cosas. Aviari. No sé, Lick, no recuerdo. Mir. En un proceso isotérmico, el calor es igual al trabajo, entonces el trabajo se calcula como NR por T por el logaritmo natural del volumen final entre el inicial. Así es. Gracias, Amir. Volumen final es el del estado C y el volumen inicial es el del estado B. Ok, entonces sustituyo N 0.004 mol, R 8.314 joules mol Kelvin. La temperatura es la temperatura constante, que es de 1220 Kelvin, multiplicado por el logaritmo natural del volumen en C. El volumen en C me dio 0.8 litros. Ese fue el inciso A del problema, y el volumen en B es de 0.2 litros. Eso lo leo directamente de la gráfica.
Ok. Daniel, confírmeme cuánto le da esto. $56.24. Lo vamos a dejar en 56 para manejar números enteros. Positivo 56 joules. Ok, aquí viene una parte clave en la solución de los ciclos. Siempre en un ciclo termodinámico habrán calores de entrada o calores absorbidos. Este también es un calor absorbido. Y habrán calores liberados. Siempre. No pueden haber solo absorbidos o solo liberados. Es decir, no pueden haber solo calores positivos o solo negativos. Siempre van a haber calores positivos y calores negativos. Entonces, como ya el último proceso ya no me quedan más, entonces este obligatoriamente me tiene que dar negativo. De ahí voy a tener un medio de verificación de que voy por un buen camino. CA es un proceso isobárico. A ver, Raúl, ¿cómo determino el calor en un proceso isobárico? El calor sería igual a N por Cp por el cambio de temperatura. Muy bien, gracias. Entonces tendría N, que es 0.004 mol por el Cp para un gas diatómico, que es 7 medios de R, 8.314 joules mol Kelvin, por el delta T. Ahora el delta T es al contrario, la temperatura final es la temperatura del estado inicial del ciclo, menos la temperatura inicial, que fue 1220. Desde ahí se ve que el delta T me va a conducir a un calor negativo. A ver, José Funes, ¿cuánto le da este calor? Me da menos 106.50 Kelvin. Joules. Joules. Joules, digo, joules. Lo vamos a redondear a menos 107. Ok, entonces son aquí menos 107 joules y este es un calor liberado. Entonces siempre, ojo, aquí hay, anoten siempre que les hago estas observaciones, ¿no? Como les dije, la primera observación respecto a los calores en un ciclo es que siempre van a haber calores absorbidos y liberados. Nunca solo absorbidos o nunca solo liberados. Y la otra forma de saber que vamos bien, siempre la sumatoria de los calores positivos va a ser mayor a los calores negativos. O sea, si usted suma 76 más 56 va a ser mayor que 107, que es el liberado. Siempre va a ser así. Nunca va a ser al contrario. Nunca los calores absorbidos son menores que los liberados. Porque si eso fuera así, entonces habría una violación del principio de conservación de energía. Bueno, entonces, incluso aquí yo podría hacer algún cálculo extra de si sumo todos estos calores, eso me va a dar el calor total. Y sabemos que en un ciclo el calor total es igual al trabajo neto. Podría hacer un cálculo aquí rápido. El trabajo neto es igual al Q total. O sea, más 76 joules más 56 joules menos 107 joules. ¿Cuánto da eso? Eso nunca ha de ser diferente. Eso nunca ha de ser cero. Y sobre todo, nunca ha de ser negativo. Cuidado con esas cosas. 25 joules. ¿Cuánto? 25 joules. 25 joules. Correcto.
Entonces, repito, nunca ese número es 0. Y sobre todo, nunca va a ser negativo. Bueno, eso solo es un extra, ¿no? Eso no me lo pedía el problema. Pero en el inciso D, ahora lo que me pide son los cambios en energía interna. Vamos a ver, encuentra el cambio en la energía interna de este hidrógeno durante todos los segmentos. Indique si la energía interna aumenta o disminuye en cada segmento. Otra vez hago lo mismo. Cambio en energía interna del proceso de A a B es igual al cambio en energía interna de un proceso isocórico. A ver, Daniel Hassin. ¿Cuánto le da o cómo se determina el cambio en energía interna para un proceso isocórico? Es igual al calor. Es igual al calor del proceso isocórico, ¿no? Y ese ya lo tenemos, ¿no? Ya lo calculamos antes, me dio 76, positivo 76. Aquí ya tengo la primera respuesta. Ok. Ahora vamos con el segundo. Cambio en energía interna del proceso BC. Cambio en energía interna de un proceso isotérmico. ¿Cómo determino el cambio en energía interna de un proceso isotérmico, Celso? Es igual al calor menos el trabajo. Pero es equivalente a 0. A 0, ¿verdad? A 0. Calor menos trabajo, el cambio en energía interna para la primera ley en general, ¿verdad? Pero en un proceso isotérmico es 0 porque la temperatura se mantiene constante, por lo tanto no cambia la energía interna, que solo es función de la temperatura. Y finalmente, el cambio en energía interna del proceso CA es el cambio en energía interna de un proceso isobárico. ¿Cómo determino eso, Gustavo? Gustavo, ¿me escucha? Elvin. Sería igual al el calor menos el trabajo. Calor menos trabajo. Bueno, pero eso sería un poco más complicado porque tendría que calcular el trabajo. ¿Hay otra forma? ¿Cuál sería? Es decir, no es que no pueda calcular el trabajo, sí puedo, pero hay otra forma de hacerlo más rápido. ¿Alguien la sabe? N por CB por delta T. Correcto. Esa relación es general para todos. O sea, es decir, lo que hago es asociar un proceso isocórico al mismo cambio de temperatura, el que estamos sometiendo el gas en el isobárico. Y como la energía interna solo es función de la temperatura, entonces la energía interna va a cambiar en la misma proporción para los dos procesos. CB es 5 medios de 8.314 joules por Kelvin.
por el cambio de temperatura, que sería 305 menos 1220. Bien, otra forma de verificar aquí también es que sabemos que el cambio en energía interna total en un ciclo tiene que ser 0. Entonces, por lo tanto, si el primero me dio 76, el segundo 0, este me tiene que dar a fuerza negativo 76. A ver, ¿me confirman que da negativo 76? Lick, ahí puede ser CP también. No. No, CP no, CP no. Sí, da negativo 76. Confirmo. CP no, porque CP sería, si pongo CP, eso sería el Q. Entonces sería incorrecto porque es como estar diciendo que aquí en esta ecuación el trabajo es 0. Y el trabajo no es 0 en un proceso isobárico. Gracias. 76 joules negativo. Bueno, entonces ahí está. Como les digo, otra cosa que tenemos que comprobar aquí es que el cambio en energía interna total, que es la sumatoria de los cambios de energía interna de cada proceso, debe ser igual a 0. Y ya lo comprobamos aquí. Estamos bien. Bueno, entonces eso es todo lo que pide el problema. Adicionalmente, otro problema similar a este podría pedirles también que calculen todos los trabajos. Que calculen todos los trabajos y con esto, pues, con esto comprobar que el trabajo neto es igual que el calor total. Ok, no sé si hay alguna pregunta con la solución de este ejercicio antes de pasar al siguiente tema. Lick, que yo no había escuchado por qué es que no se podía usar CP en ese cambio de energía interna del isobárico. Ok, no se puede usar CP porque si usted usa NCP delta T, eso es la relación del calor para el isobárico, ¿no? Y si usted dice que el cambio de energía interna es igual que el calor, entonces está diciendo de que no hay trabajo en el último proceso. Y aquí justamente en el diagrama PV se puede ver que efectivamente sí hay un trabajo en ese proceso, que es el área bajo la curva. Entonces sería una inconsistencia decir que esto es así, porque el trabajo no es 0 en esa parte. Lick, ¿y por qué lo igualamos al cambio de energía del isocórico? Porque lo que hacemos es simplemente relacionar las temperaturas, ¿no? O sea, aquí cuando nosotros tenemos un ciclo, o un proceso, ¿no? Entre dos estados. Esta será la temperatura 1 y esta será la temperatura 2, ¿no? Entonces, el proceso, o sea, no digo que esa sea la única manera de hacerlo, o sea, es decir, perfectamente hubiera podido calcular el trabajo y hacer la relación de Q menos trabajo y le daba lo mismo. Entonces, este es el proceso que yo tengo, ¿no? Es un proceso isocórico, una compresión isobárica, proceso isobárico. Entonces, yo lo que estoy haciendo es asociando a ese mismo cambio de temperatura un proceso equivalente isocórico, que vendría a ser, por ejemplo, esto, donde la temperatura, a este le voy a llamar el estado 1 y a este el 2, a este el 1', donde la temperatura del estado 1 y 1' es la misma, ¿sí? Obviamente que la presión y el volumen no es la misma para el estado 1 y el 1'.
Y en ambos procesos se va desde la temperatura T2 hasta la temperatura T1, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos que el cambio en energía interna, cambio en energía interna del proceso isocórico respecto al cambio en energía interna del isobárico es el mismo. ¿Por qué? Porque la temperatura porque la energía interna para un gas ideal solo es función de la temperatura. Y si lo someto al mismo cambio de temperatura, entonces, por ende, lo estoy sometiendo al mismo cambio en energía interna, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que para cualquier proceso yo puedo igualarlo a un proceso isocórico bajo los mismos intervalos de temperatura y así simplificarme el trabajo. O sea, no sé si queda claro eso. Eric. Sí, entendí. Gracias, licenciado. Okay. Bueno, entonces vamos a pasar, tengo un poco de ruido de fondo, espero no sea tan molesto. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que son las máquinas térmicas. Máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son máquinas que en su principio de funcionamiento, lo que hacen es que transforma calor. O sea, esto es básicamente, en palabras sencillas, transforma calor parcialmente, ojo, no todo, ¿verdad? Parcialmente en trabajo. En trabajo, o podría decir energía mecánica. Eso en principio es lo que hace una máquina térmica. Una máquina térmica, para poder funcionar, necesita un fluido de trabajo. Ese fluido de trabajo es un gas, es un líquido, cualquier cosa, un fluido de trabajo. Normalmente nosotros, cuando nos interese escudriñar sobre ese fluido de trabajo, vamos a considerar que ese fluido de trabajo es un gas ideal, ¿sí? Casi siempre, ¿no? Entonces, aquí voy a ir poniendo los puntos claves, ¿no? La definición, luego el fluido de trabajo, usualmente para nuestros propósitos, ese fluido de trabajo va a ser un gas ideal. ¿Sí? Y el fluido de trabajo se somete a un ciclo termodinámico. Ahí es donde está la conexión con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Fluido se somete a un ciclo. Entonces esto es repetitivo. Las máquinas térmicas lo que hacen es repetir un ciclo muchísimas veces para podernos ayudar en alguna tarea. Un motor, por ejemplo, está haciendo la misma tarea una y otra vez. Entonces en las máquinas térmicas, quien completa ese ciclo es el fluido de trabajo. Como les digo, usualmente será un gas ideal. A manera de esquema, yo puedo representar a la máquina térmica de esta manera, ¿no? Voy a poner aquí un círculo donde lo que habrá es un ciclo. Aquí voy a hacer una representación de un ciclo, digamos, para la máquina, ¿no? Entonces, puede ser similar al que vimos en el problema anterior, solo por poner una representación. Entonces, internamente hay un ciclo de trabajo y si ustedes se fijan del problema anterior, aquí en los calores, nosotros vemos que hay procesos en los cuales, para ese ciclo, hay procesos en los cuales entra calor al sistema y hay procesos para los cuales se libera. Entonces, en general, yo puedo hacer la sumatoria de todo ese calor que entra y también la sumatoria de todo el calor que sale.
y representarlos mediante dos variables. Voy a decir entonces que entra una cantidad de calor que le voy a llamar QH. ¿Sí? Ese es el calor de entrada al ciclo. Calor de entrada. Y como lo mencioné anteriormente, ese calor de entrada siempre en un ciclo va a ser mayor que el calor de salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una parte de esos joules del calor de entrada los utiliza la máquina para realizar un trabajo. Este es el trabajo neto. Siempre va a ser mayor a cero. Porque es un trabajo que hace el sistema, no es un trabajo que se hace sobre el sistema. Entonces siempre va a ser positivo para nuestra convención de signo. Ahí es donde la convención de signo nuestra realmente tiene una gran ventaja respecto a la otra. Y toda la energía que no se convirtió en trabajo, entonces se expulsa. El residuo de calor lo vamos a simbolizar como QC y es un calor de salida. Entonces, de forma esquemática, así funciona una máquina térmica. Tiene estos tres componentes básicos. Un calor de entrada. Es importante recordar que un calor de entrada son calores positivos. Y un calor de salida es un calor negativo. Entonces, cuidado ahí con los signos. Cuidado con los signos. Bueno, como esto se trata de un ciclo, entonces nosotros sabemos que para un ciclo, el trabajo neto es igual al Q total. Y el Q total, a su vez, pues va a ser el calor de entrada, que es QH, más el calor de salida. Sabemos que el calor de salida o los calores de salida no siempre va a ser solo uno, a veces puede ser más de uno. Los calores de salida son negativos. Entonces, usualmente, lo que se hace es factorizar ese signo menos que van a tener todos los calores y meter dentro de barras de valor absoluto a estos calores. Entonces, poner un valor absoluto para QH. En QH es un poco redundante porque siempre QH va a ser positivo, ¿no? Pero en el otro sí se factoriza el signo menos y se coloca así. Se coloca esas barras de valor absoluto para que usted no vaya a cometer el error de, ya que QC es negativo, volver a poner ese signo menos que ya lo factorizaron. Porque si lo pone, entonces tendría menos por menos igual más y entonces habría una inconsistencia. Bueno, entonces ese es el trabajo neto que realiza la máquina. Y entonces el componente más importante o el cálculo más importante de la máquina es saber cuánta de la energía que ingresa a la máquina la logro convertir en trabajo. Entonces, a ese cálculo se le conoce como la eficiencia térmica. La eficiencia térmica. Entonces, la eficiencia térmica es un número adimensional. Número adimensional, o sea, no tiene unidades, número adimensional entre 0 y 1. Nunca va a ser más pequeño que 0, ni nunca va a ser más grande que 1. Ni siquiera nunca va a alcanzar los valores extremos. Nunca va a ser 0, ni nunca va a ser 1. ¿Sí? Y lo que hace es darme la razón del trabajo realizado con el calor de entrada. Entonces, con eso ya puedo dar la ecuación. La eficiencia sería el trabajo neto entre QH. Entonces, si se fija, es un cociente que va a estar entre 0 y 1.
y me va a decir cuánto de la energía que entró se convirtió en trabajo útil o se destinó para realizar un trabajo útil. Si recuerdan trabajo es QH menos QC. Entonces me va a quedar QH menos QC entre QH. Esto se puede, vamos a hacer un poco de espacio aquí. Esto se puede entonces escribir como 1 menos QH QC entre QH. Y esta es una ecuación nueva para poder determinar la eficiencia térmica. A veces la eficiencia térmica se expresa, casi siempre, en porcentajes, ¿no? Porque, por ejemplo, si me da que la eficiencia es 0.20, eso lo que significa es que solamente el 20% de la eficiencia, o solamente el 20% de la energía que entró, se aprovechó como trabajo útil. Solamente el 20%. Entonces, usualmente hago esta relación y luego la multiplico por 100 para poder encontrar entonces el valor de eficiencia, ¿no? A manera de ejemplo, o sea, yo podría imaginar una máquina. Imagine una máquina con el ciclo del problema 1947, que es el que hicimos en la primera parte de la clase. Entonces, ¿cuánto sería la eficiencia de esa máquina térmica? Hay dos maneras de calcular la eficiencia: el trabajo neto entre QH. Entonces me voy a los resultados que ya tenía. Por aquí tengo el trabajo neto, lo calculé justamente con ese objetivo. Trabajo neto es la suma de los calores, ¿no? Entonces me dio 25 joules. Anotamos aquí 25 joules. Y QH pues es la suma de los calores positivos, ¿no? Será 76 más 56. 76 más 56 joules. O también lo puede escribir mediante la segunda ecuación. 1 podría ser con los calores. Entonces con los calores sería QH. QH es, en este caso, el valor absoluto de QH sería 107 joules entre, perdón, QC. 107 joules y QH sería 76 joules más 56 joules. Y para ambos me da 0.19. A ver si me confirma. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa ese 0.19? O como les digo, usualmente expresado en términos porcentuales, 19%. Significa que si una máquina utiliza ese ciclo termodinámico para funcionar, entonces solo el 19% del calor que entra se aprovecha como trabajo útil. Entonces todo el otro calor que se expulsa, todo el 81% de la energía que se expulsa, esa se va pues al ambiente para calentar otras partes de la máquina, etc. Entonces aquí incluso vamos a hablar ya el lunes que continuemos con este tema. Vamos a hablar del contexto de la segunda ley de la termodinámica, la cual me da la imposibilidad
de que la eficiencia sea el 100%. O sea, es decir, si usted se pone a pensar, lo que necesita para que la máquina térmica sea 100% eficiente es eliminar el QC, ¿verdad? O sea, si usted QC lo elimina, entonces, pues obviamente que según el principio de conservación de energía, QH tiene que ser igual a W. Y si son iguales, entonces en la fórmula de la eficiencia, eso me daría 1, o sea, me daría el 100% de la eficiencia. Pero hay una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, la cual me dice que es imposible tener una máquina térmica para la cual toda la energía que entra se convierta en trabajo. Y no tiene que ver necesariamente con los materiales que se empleen para construir la máquina, sino que tiene que ver con restricciones de la naturaleza. O sea, tiene que ver con restricciones de los procesos que se realizan en la realidad. Entonces vamos a hablar el lunes también de los procesos que se conocen como reversibles e irreversibles. Entonces, en ese contexto es que está situada la segunda ley de la termodinámica, la cual vamos a ver nada más en una de sus definiciones, porque tiene un par de interpretaciones dependiendo de cuál sea la referencia que tomen. Bueno, entonces mañana, o sea, vamos a hacer una pausa en el desarrollo del contenido de ya, porque esto ya es contenido del último capítulo, del capítulo 20. Entonces vamos a hacer una pausa mañana para realizar una actividad grupal de problemas del capítulo 19. No estoy seguro si hicimos para el capítulo 18. Me parece que no, ¿verdad? Parece que no, porque la semana pasada no tuvimos actividad grupal. Entonces vamos a hacer una combinación. Vamos a poner algunos grupos a que trabajen problemas del 18 y otros que trabajen del 20, ¿no? Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer problemas de ciclos porque pues, son muy tardados y también toda la explicación llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a hacer, como siempre, problemas de objetivos mínimos, ¿sí? Hay bastantes problemas en la guía para que usted practique. Entonces recomiendo que en este fin de semana trate de avanzar lo más que pueda en esa guía, ¿no? Para irles apoyando con algunas dudas. Bueno, entonces aquí nos quedamos y nos encontramos mañana. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Buen Nico. día. Buen día.